Bueno, ¿qué tal compañeras y compañeros? Vamos a dar inicio al tercer encuentro de este seminario. Para hoy vamos a contar con la presencia de la licenciada Silvana Fajey, que nos va a hablar un poquito de toda la cuestión vinculada a la Constitución del 49 y los derechos y políticas sociales, especialmente durante la etapa del primer peronismo. A continuación, y para cerrar este encuentro, contamos gratamente con la presencia de Juan Agüero. Es un compañero que tiene, bueno, muchos títulos, viene de la Universidad de Misiones, entre otras. Es un compañero que viene del litoral. Es doctor en Ciencias Económicas, doctor en Trabajo Social, tiene una maestría en Trabajo Social, varias especializaciones, es investigador, docente, becario nivel 1 del CONICET, entre otros antecedentes relevantes. Y bueno, él nos va a comentar, va a trabajar específicamente toda la cuestión relacionada con nada más ni nada menos que la comunidad organizada, Juan Domingo Perón, y su vinculación específicamente con el pueblo. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con los disertantes y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola a todos y a todas. Yo les voy a contar un poco sobre y hablar de los derechos sociales y de las políticas sociales. La reforma constitucional, aprobada en el año 1949, incorpora los derechos económicos y sociales y culturales. Por otra parte, el nuevo texto constitucional establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y sitúa al Estado como único garante de esos derechos jurídicamente consagrados. Una trabajadora social, Mercedes Escalada, dice que la concepción universalista de políticas sociales se alcanzó en el momento en que toda la población estuvo jurídicamente amparada en los dos subsistemas de seguridad social. Por un lado, la asistencia social, y por el otro, el régimen de seguridades sociales. El sistema de seguridad social argentino, de ese momento, garantizó el cumplimiento de los derechos sociales jurídico y materialmente a través del desarrollo de políticas sociales particulares dirigidos tanto a los asalariados como a los que no lo eran. Por un lado, los sindicatos se convirtieron en responsables de la protección social de los asalariados, consolidando el sistema de obras sociales y ampliando los beneficios laborales, como las vacaciones pagas, la indemnización por despido e invalidez, las asignaciones familiares y el sueldo anual complementario. Por otro lado, frente a las políticas para el sector laboral, se desarrollaron políticas de asistencia para los no asalariados a través de la Fundación Eva Perón. Dichas intervenciones estaban dirigidas a quienes por cualquier motivo estuviesen excluidos de los beneficios de la seguridad laboral y fueron pensados como satisfactores de derechos sociales, aunque en el marco de la solidaridad de aquellos que trabajaban por los que no lo hacían. Complementando estos dos subsistemas de la seguridad social, se desarrollaron políticas públicas, tanto de salud como de educación, las cuales estuvieron en el marco de desarrollo de políticas universalistas. Respecto a las políticas públicas en salud, vamos a mencionar al doctor Ramón Carrillo, quien creó un modelo de salud basado en 3 principios fundamentales. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No puede haber política sanitaria sin política social.
y que de nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados. En el año 1947 se sancionaba la Ley 13.123, que establecía la creación de un código sanitario y de la asistencia social. Se creó un Fondo Nacional de Salud y Asistencia Social. Se garantizaba, por un lado, la unificación de la asistencia médica con el campo de los requerimientos sociales y, por el otro, la gratuidad del servicio para todos aquellos que lo necesitaban. Realizó una división del país en zonas sanitarias, impulsando la descentralización ejecutiva que permitiera a los centros de salud del interior manejarse en forma autónoma en cuanto a las decisiones y la atención de los pacientes. Durante su gestión se crearon más de 40 institutos y hospitales, erradicó el paludismo, estoy mencionando algunas de sus políticas, y generó un plan alimenticio muy adelantado para la época. Él ya hablaba en ese momento de lo que era la comida chatarra. En el año 1947, impulsado por Eva Perón, Carrillo creó el tren sanitario, con el objetivo de llevar a las zonas lejanas y olvidadas del norte argentino asistencia social y medicina eficiente. En 1948 anunció el lanzamiento de los productos farmacológicos realizados por EMESTA, Especialidades Medicinales del Estado, entre otras de sus obras. Con respecto a las políticas educativas, no solo, como lo menciona la Constitución del 49, la obligatoriedad de educación primaria en instituciones del Estado, sino que la educación a la que se aspiraba en la Constitución responde a un proceso en el cual el impulso a la industrialización del país, junto a procesos migratorios internos, requería la organización del aprendizaje industrial y de la capacitación obrera. El decreto por el cual se crea la Dirección de Aprendizaje y Trabajo de los Menores de Edad dependía desde el año 44 de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el cual estaba al frente Perón. Y el objetivo era propender al mejoramiento moral y material de los trabajadores, ya que si el obrero aumenta su nivel cultural y técnico, podrá expresar y pretender un lógico acrecentamiento de su capacidad de producción y, en consecuencia, salarios más altos y una mejor ubicación en los cuadros sociales, el ascenso social. La creación se fundamentaba en los imperativos de la justicia social, a la vez que especialmente se proponía satisfacer las exigencias del creciente desarrollo de las industrias argentinas, necesitadas de personal especializado. Se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, la CNAO. El Estado tenía el primordial papel de vigilar y controlar y dirigir el trabajo de los menores entre 14 y 18 años. Se incluyeron 3 categorías: aprendiz, menor ayudante, obrero y menor instruido. Se consideró aprendizaje a todo régimen de trabajo cuyas organizaciones permitieran asegurar la enseñanza de un oficio, en forma gradual, metódica y acorde con el vigor físico. La enseñanza teórica de conocimientos indispensables para la formación cultural, moral y cívica complementaba la actividad práctica. Ahora, la CNAO instaló escuelas profesionales y técnicas de medio turno para aquellos aprendices que no asistieran a los cursos en la fábrica. Y en 1948 Perón encuadra la labor de la CNAO
en el área de acción social del gobierno. En 1948 se creó la Universidad Nacional Universidad. Contribuía a operar un cambio en la sociedad. La transformaba en una estructura de trabajadores organizados que se distinguían por su elevada cultura social. Se expresaba así una de las ideas de Perón que perseguía casi obsesivamente, que era la idea de comunidad organizada. Retomando las palabras de Mercedes Escalada, sobre el segundo subsistema, que sería la asistencia social, vamos a hablar de la Fundación Eva Perón, que obtiene su personería jurídica en 1948 y sus objetivos primordiales fueron prestar ayuda pecuniaria o en especies, facilitar elementos de trabajo, otorgar becas para estudios universitarios y especializados a toda persona carente de recursos que así lo solicite y que a juicio de la Fundación merezcan ser otorgados. También construir viviendas para su adjudicación a familias indigentes, crear y o construir establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos y de descanso, y o cualquier otro que permita una mayor satisfacción de elevados fines que persigue la institución. Construir establecimientos benéficos de cualquier índole, las que podrán ser transferidas con o sin cargo al Estado, nacional, provincial o municipal, y propender a contribuir o colaborar por todos los medios a su alcance a la realización de obras de interés general y que tienden a satisfacer las necesidades para una vida digna de las clases sociales menos favorecidas. La Fundación extendió su mano solidaria hacia la población más pobre, aquellos no cubiertos por la seguridad social, sindical, ocupados o no, viejos, familias numerosas y discapacitados, niños, mujeres, jefas de hogar sin ocupación, trabajadores a destajo en el servicio doméstico. En términos de Robert Castell, lo que él llama los desafiliados, aquellos que estaban por fuera del sistema. Eva decía que además tiene mucho de profundo sentido de reparación de injusticia. Por eso yo no tengo ningún escrúpulo en hacer obras que construye la Fundación. Incluso con lujo, tal vez podría cumplir igualmente su misión con menos arte y menos mármol. Pero yo pienso que para reparar el alma de los niños, de los ancianos y de los humildes, el siglo de humillaciones vividas, sometidas por un sistema sórdido y frío, es necesario traer algo de mármoles y de lujo. Es decir, pasarse, si se quiere, un poquito al otro extremo en beneficio del pueblo y de los humildes. Con esto, lo que quería expresar, sobre todo en esta frase, con respecto a todas las políticas que se implementaron, que tiene que ver, que tiene que ver con algo que menciona un trabajador social, Alfredo Carballeda, que él habla de la subjetividad, ¿no?, en todas estas cuestiones, pero que fue lo que permitió que quedara en la memoria de las personas de esta época. Pensar en que ella pensaba que los niños, a diferencia de los niños de otras clases sociales, también tenían derecho a un lugar estéticamente lindo. Entonces, si bien es esa subjetividad que dejó el peronismo de esa época, aún hoy persiste, a mí me lleva a pensar qué diferencia existirían hoy en día
si se tuviese en cuenta un poco esa cuestión subjetiva. ¿Por qué digo esto? Para mí fue un ejercicio de memoria el leer la Constitución del 49. ¿Y qué me sucedió cuando leí el texto de la Constitución del 49 y no pude evitar hacer una comparación con la Constitución actual? Cuando uno lee la Constitución del 49, inmediatamente aparece el artículo 37, donde están explicitados los derechos sociales. Cuando uno lee la Constitución actual, además de ser un texto denso de lectura, por lo menos para mí, hay que buscarlos. Entonces, esto tiene que ver con esta mirada, la mirada del sujeto, la construcción de ese sujeto y esa subjetividad que permite reconocer al otro. La acción social que se expresa en relación a la función de Eva Perón es una primera etapa con un accionar no planificado que Eva Perón definió como llegar a los lugares donde la justicia social aún no ha llegado. La fundación ocupa el lugar que había tenido hasta entonces la sociedad de beneficencia, planteado con una clara postura crítica hacia esta, apoyada en cambiar la concepción de caridad y filantropía por la dignidad de derechos sociales y ayuda social. Y ahí Alfredo Carballeda dice que posiblemente el fuerte impacto de esta forma de política social que articula los planes quinquenales con la espontaneidad y la urgencia de la fundación, centrado en una nueva concepción de sujeto de las políticas sociales. Ahora es un sujeto de derecho social. Lo que recibe ya no es obra de la caridad, sino que simplemente una cobertura que el Estado está obligado a otorgar por definición y por derecho constitucional. Ese nuevo sujeto ahora comienza a ser leído desde otra perspectiva, y por lo menos desde el enunciado de las políticas y las instituciones. Ya no es obviamente alguien moralmente enfermo o débil, sino que la acción social lo coloca en otro lugar, digamos de acreedor de una deuda que la sociedad tiene para poner. Podemos hablar de estos dos tipos de seguridad social, de una ciudadanía plena, donde, al decir de Bustelo, él habla de una ciudadanía emancipada, donde estarían cubiertos todos los derechos. Bueno, y para terminar mi exposición, quiero volver a retomar, quiero mencionar algo muy importante, ya que hablé de la Fundación Eva Perón. Por un lado, Eva Perón fue promotora del voto femenino. El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 que instituye el voto femenino. ¿Qué significó esto? Significó el darle a la mujer lugar para el ejercicio de su ciudadanía, sentirse ciudadana al poder participar. Este hecho empoderó a las mujeres, le dio legitimó el lugar de la mujer, le dio la posibilidad de expresarse, porque estamos hablando en un contexto social, cultural, en esa época muy diferente a la actual. Y esto me trajo, este ejercicio de memoria, me trajo el recuerdo de mi abuela. Mi abuela, con 92 años, yo decía, ¿para qué va a votar?
Y mi abuela era evitista, no era peronista, era evitista. En todos los cuadros de la casa de mi abuela estaban toda la familia y el cuadro de Eva. Pero yo no entendía cuando era chica por qué ella se producía tanto, hasta sacaba los anillos de oro de su madre para ir a votar. Y bueno, con el tiempo y con toda la revolución, ella no lo pudo vivir, pero con toda la revolución que estamos viviendo con respecto al feminismo, creo que Eva Perón a mi abuela le dio el lugar de participación a través del voto, y mi abuela lo ejercía con mucha convicción, y era un acto, una celebración de la ciudadanía. Bueno, eso quería, todo este ejercicio de memoria, de traer la Constitución y de comparaciones, bueno, eso fue lo más emotivo. En realidad me causó también mucho enojo por la situación que estamos viviendo. Bueno, no está Omar, pero yo le había preguntado a Omar la otra vez qué hubiese pasado si esa Constitución estuviese vigente. Quizás no hubiese sido posible, pero pensé en muchas cosas, sobre todo que esta Constitución, la forma en que menciona en muchos lugares la protección de los niños, la protección de la mujer, y bien detallado ese artículo 37 creo que lo manifiesta. En cambio, en la Constitución actual, ya sabemos, ¿no?, cuestiones de fondo, los tenemos que buscar. Por lo menos yo lo tuve que buscar o tener que ver los tratados. Sin embargo, en la Constitución uno va directamente al artículo 37 y está todo muy, muy claro. Sobre todo, no digo más. Otra cuestión que está muy, en realidad lo escuché el año pasado, que se habla del índice o el porcentaje de niños pobres en la actualidad. La verdad que a mí me enoja mucho que se hagan estadísticas sobre niños pobres. No existen los niños pobres, existen niños en contexto de pobreza. Sin embargo, discursivamente se está avalando esa cuestión de que el niño es responsable de su situación económica. Entonces, sin embargo, acá no estaban en el 49 la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, lo menciona muchísimas veces a través de la Fundación Eva Perón. Se pensaba permanentemente en los niños, no solamente de las necesidades básicas, sino a través de una bicicleta que tenía que ver con la recreación y el derecho de ese niño a acceder a un juguete. Este ejercicio de memoria me permitió pelearme y renegar con la actualidad. Bueno, lo que voy a exponer es comunidad organizada y su significado.